Bien, buenas tardes chicos. Esta es la clase grabada que vamos a dejar en el Drive del trabajo práctico número 7. Para aquellos chicos que no pudieron ir a la clase presencial, sí, vamos a resolver 2 ejercicios de este trabajo práctico, conservación de la energía. Debido a que ya veníamos viendo los teoremas de conservación de energía en las clases anteriores, que se encuentra también subida al Drive, vamos a directamente pasar a resolver 2 ejercicios, uno con uno de los teoremas y el otro con el otro teorema, para así despejar, digamos, las dudas sobre este trabajo práctico. Bien. Vamos a resolver el el punto número 3 y vamos a resolver el punto número 9, ¿sí? Que se resuelven con diferentes teoremas. Bien. Antes de comenzar, quería recordarles que para este trabajo práctico nosotros vamos a hacer uso de 3 teoremas de energía, ¿sí? El primero es el teorema de trabajo, ¿sí? Y energía, ¿sí? Este teorema nos dice que el trabajo que se realiza neto, ¿sí? O sea, todos los trabajos que están en un sistema, van a ser igual a la variación de la energía cinética de ese sistema, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos varias fuerzas actuando en un sistema, el trabajo de todas esas fuerzas va a ser la variación de la energía cinética, es decir, el cambio de la posición de un lugar al otro. El segundo teorema, y es el que más utilizamos nosotros, es el teorema de conservación, ¿sí? De la energía mecánica. Este teorema nos dice que esta parte es muy importante, igual ya lo vamos a ver. Si en nuestro ejercicio no hay, ¿sí? Fuerzas no conservativas, nosotros podemos usar este teorema que nos dice, ¿sí? Que la energía mecánica del sistema se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía mecánica en un punto 1 o en un punto inicial va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2 o en el punto final, por ejemplo, ¿sí? Si es que no hay fuerzas no conservativas. Recordemos que las fuerzas no conservativas para nuestro trabajo práctico, sí, va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Nosotros cuando no tengamos fuerza de rozamiento en nuestro problema, decimos que no hay fuerzas no conservativas y podemos utilizar este teorema. Y el último, ¿sí? Es el teorema general, ¿sí? De conservación de la energía mecánica. Este teorema nos dice lo siguiente. Acá nosotros sí tenemos fuerzas no conservativas, o sea, tenemos una fuerza de roce en nuestro ejercicio. Por lo tanto, ya no se conserva la energía mecánica de un punto 1 y un punto 2, sino que ahora el trabajo que realiza esa fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. Es decir, que ese trabajo de la fuerza de roce, por ejemplo, es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Bien, dicho esto, ¿sí? Esta pequeñísima introducción teórica, como ya les venía comentando, esto ya lo vimos en las clases de el trabajo práctico número 6, porque también utilizamos teoremas de conservación, ¿sí? Esto es una ayudita a memoria. Estos son los teoremas que nosotros vamos a utilizar para la resolución de los siguientes ejercicios, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros no tenemos fuerzas no conservativas, utilizamos el teorema de conservación de la energía mecánica, que es como el más sencillo, ya vamos a ver que se resuelve bastante sencillo los ejercicios. Pero cuando en mi problema aparecen las fuerzas de rozamiento, que es una fuerza no conservativa, yo tengo que utilizar este teorema que tengo acá, el teorema general de conservación de energía mecánica. ¿Bien? Entonces,
Dicho esto, ¿sí? Vamos a leer el ejercicio número 3, que dice: una esquiadora parte del tope de una enorme bola de nieve sin fricción, y acá ya nos dicen, sin fricción quiere decir que yo no tengo una fuerza no conservativa actuando acá en el problema, con una rapidez inicial muy pequeña y baja, esquiando por la ola como muestra la figura. Lo de la rapidez inicial muy pequeña y baja, quiere decir que es prácticamente cero, ¿sí? Es como si la esquiadora estuviera medio quieta y solamente por acción de la gravedad se empezara a mover, pero inicialmente se encuentra quieta, ¿sí? Y nos dice que baja por esa bola como muestra la figura, ¿sí? En un instante dado, ella pierde contacto con la nieve y sigue una trayectoria tangencial, o sea, nos tenemos que imaginar más o menos, ¿sí? Que cuando la esquiadora llega a esta parte, más o menos en este punto, por ejemplo, ya deja de estar en contacto con la nieve y empieza a, digamos, a despegarse de la nieve o a bajar tangente, ¿sí? Una trayectoria tangencial, por eso dice a la circunferencia, ¿sí? No es que la esquiadora va a seguir esa circunferencia, sino que se despega y como que, digamos, entre muchas comillas, vuela hasta lo que sería la base, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que se ve mucho cuando nosotros por ahí vemos los videos de las personas que esquían, por ahí realizan saltos, ¿sí? O cuando están, en este caso, ¿sí? Cuando es una rampa de esta forma, es como una circunferencia, pero invertida, ¿sí? Llega un cierto momento en el que ya dejan de estar en la nieve y se despegan, digamos, de la nieve justamente por esa forma circular. Lo mismo pasa acá, pero al revés. Entonces nosotros tenemos que considerar, digamos, ese pequeño instante, ¿sí? Por ejemplo, donde nosotros del punto A llegamos al punto B, ¿sí? Y en el punto B ya se despega de la nieve la esquiadora, ¿sí? Y tenemos que analizar, me pregunta el problema, ¿qué ángulo forma con la vertical una línea radial que va del centro de la bola a la esquiadora en ese momento? Y acá ustedes les dan el grafiquito, ¿qué quiere decir eso? Que les preguntan qué ángulo se va a formar con respecto a la vertical, que es A, ¿sí? Si nosotros tomamos esa recta, digamos, que se le conoce radial porque sale del origen de la circunferencia, que va desde el centro de la bola, como es acá, hacia la esquiadora, por ejemplo, en el punto B. O sea que nosotros lo que tenemos que analizar es encontrar, digamos, este ángulo que se forma allí. ¿Bien? Recordemos que este problema es un problema sin fricción, o sea que yo no tengo fuerzas no conservativas en mi problema, por lo tanto, nosotros podemos decir que podemos utilizar el segundo teorema, que es el de conservación de la energía mecánica. Bien, entonces vamos a hacer el grafiquito, ¿sí? Acá. Bien, vamos a hacer el grafiquito, ¿sí? ¿Qué sería? Ahí. Bien. Vamos a dejar solamente uno de los cuadrantes, ¿sí? Para este análisis. Ahí está. Vamos a marcar entonces el punto A, es este de acá, ¿sí? Y nosotros tenemos que encontrar este ángulo, vamos a poner alfa, por ejemplo, hasta el punto B, ¿sí? Donde la esquiadora ya deja de tocar la nieve, o sea, empieza a tener una trayectoria tangente a la circunferencia,
¿sí? Que la velocidad en A es igual a 0, ¿sí? Metros sobre segundos. Y nosotros sabemos que cuando la esquiadora empiece a bajar y llegue a esta parte de acá, va a tener una velocidad, ¿sí? Porque no es que ya está en reposo. Entonces, en el punto B nosotros sí tenemos una velocidad que todavía no sabemos cuál es, pero no es 0, ¿sí? Sí tenemos una velocidad. Para el mismo caso, ustedes recuerden que nosotros ahora que no tenemos una fuerza de rozamiento, vamos a usar el segundo teorema, que es el teorema de conservación de la energía mecánica, que me dice lo siguiente. Ya que no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica del sistema se conserva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual a 0, que es lo mismo que decir que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Bien, es lo que yo les venía comentando. Se va a conservar la energía, por lo tanto, toda la energía en el punto B, mecánica, tiene que ser la misma que en el punto A, porque yo no tengo fuerza de rozamiento en este ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a poder utilizar esto y ya vamos planteando, digamos, ¿qué es la energía mecánica? Nosotros ya sabemos que es la suma de todas las energías presentes en mi problema, ¿sí? Pero para este análisis vamos a poner todas. Por ejemplo, en el punto B decimos que la energía mecánica en el punto B va a ser la energía cinética de B más la energía potencial gravitatoria de B más la energía potencial elástica de B. Lo mismo para el punto A, energía cinética de A más energía potencial de A más la energía potencial elástica en el punto A. De acá ya podemos ir haciendo, digamos, el análisis de qué energías tengo presente en cada uno de los puntos. Para yo poder definir la energía potencial de cada punto, lo que tengo que hacer es poner un sistema de referencia con respecto a las alturas, ¿sí? Yo, por ejemplo, si dijera que quiero poner la altura 0 acá, tendría, digamos, un inconveniente con encontrar la altura del punto B, ¿sí? Que yo no sé cuál es, ¿sí? Porque no me lo dan de dato. Entonces yo directamente le voy a poner el 0, ¿sí? De la altura a alguno de los puntos, en este caso en el punto B. ¿Yo qué voy a decir? Voy a tomar este punto B, ¿sí? Y acá voy a poner el 0 de la altura. Bien, entonces la única altura que yo voy a tener presente es la altura hasta el punto A. ¿Se ve? Esta altura de A es la que yo voy a tener para mi cálculo y B ya me lo saco, o sea, lo cancelo porque yo elegí poner el 0 en ese punto, ¿sí? De igual manera, ustedes pueden poner, por ejemplo, el 0 en el punto A, pero cuando vayan a querer encontrar la altura de B les va a quedar negativa porque se va a encontrar abajo del 0 que ustedes pusieron. Entonces, siempre mi recomendación es que traten de ponerla positiva, ¿sí? A las alturas. Bien, entonces hacemos el análisis de las energías que yo tengo presentes en cada punto ahora que ya puse mi referencia con respecto a las alturas, ¿sí? Tengo la energía cinética de B, o sea, la energía de la velocidad. Yo sé que si tengo una velocidad en B, entonces sí tengo una energía cinética en B. Bien, ahora sigo haciendo el análisis. Energía potencial en el punto B, ya puse yo que el 0 de alturas es en ese punto, por lo tanto, esta energía no está presente, ¿sí? Y la energía potencial elástica en B tampoco, porque yo no tengo presente un resorte en mi problema. En el punto A,
La energía cinética de A, ya vimos que la velocidad de A es aproximadamente 0, por lo tanto también se va. La energía potencial de A sí tiene una altura, esta altura de A con respecto a mi 0, entonces sí hay energía potencial. Y la energía potencial elástica no tengo porque no tengo un resorte. Por lo tanto, miren de sencillo que es que yo solamente tengo la energía cinética en el punto B, que es igual a la energía potencial en el punto A. O sea, solamente se resume a dos energías. Bien, la energía cinética de B es un medio de la masa por la velocidad de B al cuadrado. Y la energía potencial en A, es masa por gravedad por la altura de A. Y ahora yo tengo que encontrar, digamos, cuáles son esas velocidades y esas alturas, ¿sí? Para poder yo ponerlo en esta ecuación, ¿sí? Comencemos con la altura de A. Bien, la altura de A, nosotros sabemos que va a ser este pequeño tramo que yo tengo acá, ¿sí? Entre B y A. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es hacer todo un análisis, ¿sí? Con respecto al radio de esta circunferencia. Porque si ustedes pueden observar, acá entre B y esta línea, ¿sí? Se forma un triángulo rectángulo, ¿bien? Donde esto es el radio también, porque recuerden que todos los puntos hasta la circunferencia son radio, ¿sí? Y acá, a ver, para que quede bien señalizado, todo esto también es el radio, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que acá tengo 2 veces el radio y puedo tal vez hacer encontrar la altura de A, ¿sí? Con respecto a ese radio. Muy bien, entonces yo voy a decir lo siguiente. Esta altura de A, si nosotros podemos observar, va a ser esta altura de A, este pedacito que está acá. Va a ser todo este radio, todo ese radio, menos esta partecita que yo tengo acá, o este cateto, por ejemplo. ¿Sí? No sé si se ve. Yo al radio, que es toda esta, digamos, esta longitud, si yo le resto este cateto dentro de este triángulo, ya obtengo ese pedacito de acá, ¿sí? Que sería la altura de A. Entonces, yo voy a analizar a qué es igual este cateto que yo tengo acá. Bien, me doy cuenta que se forma, ¿sí? Este triángulo que está acá, ¿bien? Que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto también es parte del triángulo. Es un triángulo rectángulo. Y yo necesito este cateto, que si me pongo a observar, es el cateto adyacente de este triángulo, siendo el radio la hipotenusa, ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué relación trigonométrica me relaciona el radio, que es el valor que yo tengo de dato, con el cateto adyacente? Y veo, digamos, o sea, llego a que es el coseno. Entonces yo por las dudas voy a hacer este triangulito que está acá, ¿sí? Lo voy a pasar acá para que se vea mejor, ¿sí? Cosa de que lo podamos analizar bien. Acá tengo el ángulo que yo tengo que encontrar y este lado, la hipotenusa, es el radio. Y yo lo que necesito es este cateto de acá. ¿Se ve? Este triángulo lo saqué, ¿sí? Afuera para que se vea mejor. Entonces yo digo lo siguiente. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que sería este cateto que está acá, ¿sí? Sobre, ¿sí? La hipotenusa, ¿bien? Que es el radio, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Pongamos a este cateto le pongamos cateto adyacente
sobre el radio. Entonces este cateto adyacente va a ser igual al radio porque pasa multiplicando por el coseno de alfa. Se ve hecho el análisis de que esta pequeña altura de A era todo este radio menos este cateto adyacente de este triángulo, porque si yo a este radio le resto este cateto, obtengo este pedacito que es la altura de A. Entonces ya puedo decir que la altura de A es igual a ese radio menos todo esto que yo tengo acá, que es el radio por el coseno del ángulo. Y ahí ya voy analizando que cuando yo reemplace la altura de A en esta ecuación, ya aparece el coseno del ángulo, que es el valor que a mí me están pidiendo, el ángulo. Eso es lo que a mí me pide el problema. Bien, entonces ya tengo el valor de la altura de A, ¿sí? Ahora, tengo que encontrar el otro valor, que es la velocidad de B, que es la otra incógnita que yo no tengo, ¿sí? Entonces, digo lo siguiente, estoy ante un problema, ¿sí?, de dinámica circular. ¿Por qué? Porque yo tengo una masa, que es la patinadora, que va a estar recorriendo un movimiento, digamos, va a estar realizando un movimiento circular, ¿sí?, en esta bola de nieve. Por lo tanto, yo tengo que recordar que en dinámica circular la sumatoria de las fuerzas centrípetas es igual a la masa por la aceleración centrípeta que tiene esa masa. Bien, recordando los conceptos de dinámica circular, también tengo que recordar que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial en este punto, o sea, la velocidad en el punto B al cuadrado sobre el radio de la circunferencia. Bien, entonces, ahora yo lo que necesito hacer es analizar las fuerzas que están actuando en este punto B, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer esto, por ejemplo, así, para que lo podamos analizar bien, ¿sí? Entonces, tenemos el punto B aquí, ¿sí? Tenemos este lado, la hipotenusa de ese triángulo. Acá tenemos el punto A, que no viene al caso, no viene al análisis, pero yo tengo que analizar las fuerzas que están actuando en este punto B, ¿sí? ¿Qué fuerzas pueden estar actuando en esta persona? Decimos entonces la normal y el peso, que recuerden que es hacia el centro de la Tierra. Pero acá también yo tengo que recordar, mucho ojo, que a mí el problema me decía que en ese punto B la esquiadora se despega de la nieve y empieza una trayectoria tangente, es decir, que si se despega, yo no tengo presente la normal. Bien, solamente voy a tener presente el peso porque recuerden que la normal está presente cuando yo estoy apoyado en una superficie. Este ángulo que tengo acá de este triángulo lo tengo acá por propiedad de los ángulos, ¿sí? Entonces, cuando yo haga la descomposición de esta fuerza peso, tengo para abajo el peso en I y para tangente, digamos, a la circunferencia, el peso en X, ¿sí? Y yo me pongo me hago el análisis y digo, ¿qué fuerza es la que está haciendo centrípeta? Y acá la única fuerza centrípeta que yo tengo presente es el peso en I. Recuerden que es porque se dirige hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? El peso en X no es una fuerza
centrípeta porque está tangente. En cambio, el peso en I es el que va hacia el centro de la circunferencia. Entonces, en estas fuerzas centrípetas, la fuerza que yo tengo que poner es el peso en I, que cuando yo hago la descomposición acá, sé que el peso en I es el peso por el coseno de ese ángulo, y el peso en X, ¿sí?, es el peso por el seno de ese ángulo. Pero en este caso, para esta sumatoria, el peso en X no me sirve o me es indiferente, porque yo lo que estoy buscando con esta sumatoria son todas las fuerzas que se dirigen hacia el centro de la circunferencia. Entonces, por último, digamos, nos va a quedar que el peso por el coseno del ángulo es igual a, estoy poniendo esta ecuación acá luego de haber hecho el análisis, ¿sí?, a la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado sobre el radio. Y si yo descompongo el peso y lo pongo como masa por gravedad, que recuerden que ese es el peso, masa por gravedad, me doy cuenta que las masas las puedo tachar, ¿sí? Por lo tanto, yo al peso, o sea, ya puedo despejar, por ejemplo, la velocidad de B, que me queda como la velocidad de B al cuadrado va a ser igual a el radio, que pasa de este término multiplicando por la gravedad y por el coseno del ángulo. Y así ya tengo la altura de A y la velocidad de B al cuadrado, que ya directamente lo reemplazo así, por eso es que yo no le saco el cuadrado, porque acá también lo tengo al cuadrado, entonces ya me conviene reemplazar. Una vez que reemplazo, chicos, me queda 1/2 de la masa por, y veo a qué es igual la velocidad de B, el radio por la gravedad por el coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad por, y veo acá la altura de A, ¿sí?, que a fines de tacharlo, ¿sí?, o de simplificar, yo saco factor común R acá y me queda R por 1, porque saco factor común, menos el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, la altura de A va a ser R por 1 menos el coseno del ángulo. Y acá ya opero matemáticamente, ¿sí? Por ejemplo, la masa se va con la masa, el radio se va con el radio, la gravedad se va con la gravedad, y miren que me queda 1/2 de el coseno del ángulo que me piden, 1 menos el coseno del ángulo. Y así yo ya más o menos puedo despejar, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es despejar el ángulo. Entonces, este coseno que está restando pasa sumando 1/2 del coseno más el coseno igual a 1. Y acá recuerden que podemos sacar factor común, ¿sí? Por ejemplo, coseno del ángulo es 1/2 más 1 igual a 1. Y ahí ya, por ejemplo, ustedes hacen 1/2 más 1, si no me equivoco, es 3/2, ¿sí? Y lo pasan al otro lado, ¿sí? Y les quedaría entonces que el coseno del ángulo es igual a 2/3, porque lo tienen que pasar, recuerden, invertido. Esto ya, como les digo, es usar la calculadora y pasarlo al otro lado, ¿sí? Y después aplico arco coseno, o sea, quedaría que el ángulo es el arco coseno de 2/3. Uy, ahí lo voy a poner mejor porque esto está horrible.
Y el resultado final es que el ángulo es 48 grados. Entonces, así es como se resuelve este ejercicio, ¿sí? Lo más importante que es que yo pueda entender este formó, ¿sí? Para yo poder sacar la altura de A. Bien, porque esto por ahí suele ser problema de parcial, el tema de la altura de A. Recuerdo que en uno de los parciales les pedían a los chicos, les daban un ejercicio muy similar y les pedían, uno de los ítems era encontrar la altura de A en función del radio, que sería esto que nosotros hacemos acá. Entonces, entender esta partecita ya es gran parte del problema, ¿bien? Y lo mismo cuando yo tengo que encontrar la velocidad de B. Recuerden que nosotros, si estamos hablando de velocidades, tengo que tratar de decir dónde aparece esa velocidad y recordar que esto es un problema de dinámica circular, ¿sí? Que es esta parte de lo que hacemos aquí, ¿sí? Recordando, ¿sí? Que es una masa que va a estar realizando una trayectoria circular. Por lo tanto, la dinámica es del movimiento circular y a no confundirme con la dinámica del movimiento rectilíneo. Es precisamente de la aceleración centrípeta que yo consigo la velocidad en el punto B. Y ya una vez que consigo esas dos, reemplazo en las ecuaciones y ustedes mismos van tachando o resolviendo la ecuación hasta llegar al resultado. Este ejercicio se resuelve de esta forma, simplemente usando el teorema de conservación de la energía mecánica porque no tengo fuerza de rozamiento, ¿sí? Bien, ahora, a diferencia de este ejercicio que no tengo fuerza de rozamiento, vamos a hacer uno con la fuerza de rozamiento, que es el ejercicio número 9, y así ya tienen uno y uno para ver más o menos cómo se va resolviendo en este trabajo práctico, ¿sí? Voy a borrar esto y vamos a leer el trabajo con el punto 9 del trabajo práctico número 7, que dice: el coeficiente de rozamiento entre el bloque de 3 kilogramos, o sea, esta parte de acá, y la superficie tiene un valor de 0,4, es decir, el mu o coeficiente de roce es 0,4, pero solo del bloque con la superficie. Bien, recuerden que para que haya una fuerza de rozamiento tiene que estar sí o sí con la superficie. El sistema mostrado en la figura inicialmente se encuentra en reposo. ¿Cuál es la rapidez de la esfera de 5 kilogramos, o sea, la rapidez de esta esfera, cuando cae a 1,50 metros, ¿sí? La polea tiene masa despreciable y sin fricción y la cuerda es inextensible de masa despreciable. O sea, que básicamente tenemos que despreciar la masa de la polea. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cuerda, sí, que funciona como la tensión, es la misma para los dos cuerpos, ¿sí? Entonces, si esta esfera baja 1,50 metros, ¿sí? Al ser una cuerda inextensible, este bloque también se va a mover, pero de forma horizontal, 1,5 metros. Eso es lo que básicamente quiere decir que la cuerda sea inextensible. Nosotros tenemos que calcular entonces la velocidad que tiene la esfera cuando cae 1,50 metros, es decir, en la segunda parte del ejercicio. Recuerden que inicialmente el sistema está en reposo, ¿sí? Y esta esferita no se desplazó los 1,50 metros. Entonces tenemos que ir analizando todas esas condiciones, ¿bien? Principalmente, voy a comenzar a hacer el análisis aquí para que vayamos también sacando los datos y vayamos haciendo, digamos,
el análisis para que quede bien marcado y ya después pasamos a la filmina. Inicialmente, entonces, nosotros tenemos un sistema que se encuentra con un rozamiento, o sea, yo tengo en el sistema una fuerza de roce. Esta fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa, por lo tanto, yo no puedo utilizar en este sistema, en este problema, el teorema que estaba usando en el problema pasado. Por eso justamente quería que veamos los dos y veamos las diferencias, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar para este problema el teorema general de conservación de energía mecánica, que me dice lo siguiente: el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial del sistema. Bien. A su vez, nosotros tenemos que tener en cuenta que este sistema está compuesto por dos masas. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente, o sea, en el inicio, nosotros tenemos que considerar la velocidad de la masa 1, que yo le voy a poner masa 1 a esta de 3 kilogramos, tenemos que considerar la velocidad inicial de la masa 1, tenemos que considerar la velocidad inicial de la masa 2, que va a ser esta esfera, ¿sí? Tenemos que considerar la altura inicial de esta masa 1 y esta altura inicial de la masa 2, porque yo tengo que analizar todo eso para la energía mecánica. O sea que en cada término yo voy a tener que analizar qué energías están presentes y cómo va variando, digamos, este problema. Bien, ahora sí. Una vez explicado esto, vamos a ir a la filmina a dibujarlo, ¿sí? Cosa de que lo podamos hacer. Y, bien, nosotros tenemos entonces en este problema, vamos a tratar de dibujarlo bien grande para que podamos hacer bien el análisis. Bien. Vamos a dibujar entonces los cuerpos. En este caso tenemos inicialmente el sistema de este estilo y nos dice lo siguiente, el problema. Inicialmente la masa 1 de 3 kilogramos está en reposo y la masa 2 de 5 kilogramos también están en reposo, ¿sí? Entonces, yo ya puedo ir poniendo, digamos, en este ejercicio yo voy a poner, por ejemplo, inicio y voy a poner después, cuando vayamos haciendo el análisis para después, digo que la velocidad inicial de la masa 1 es igual a la velocidad inicial de la masa 2, que ya sabemos que es 0 metros sobre segundos porque estoy en reposo inicialmente. Bien, a su vez yo sé que ahora tengo que utilizar el teorema general de conservación de la energía mecánica que me dice que el trabajo de la fuerza no conservativa, ¿qué quiere decir eso? De la fuerza de rozamiento, es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Hago un análisis de este sistema, me doy cuenta que solamente voy a tener cuerpos que se mueven y cambian de alturas,
Por lo tanto, no hay ningún resorte en este problema, entonces no tengo energía potencial elástica para ninguno de los dos cuerpos. Entonces directamente ya no la pongo porque ya se va a hacer muy largo y justamente no viene al caso porque no hay un resorte, esa energía no está presente en este sistema. Bien, entonces para el inicio yo me doy cuenta que esta velocidad que tiene la masa 1 y la velocidad que tiene la masa 2 es 0 porque están en reposo. Bien, ahora lo que yo tengo que hacer para este problema, ¿sí?, va a ser poner el 0 o referencia de las alturas que yo voy a tomar para resolver este ejercicio. Como yo les venía comentando, para mí siempre yo trato de poner el 0 en un lugar donde las alturas que me dan de dato estén positivas, ¿sí? O 0 en cualquier caso, pero no negativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros sabemos que en el después, ¿sí?, ya lo vamos poniendo, ¿sí?, cuando se empieza a mover este sistema, esta masa 2, ¿sí?, esta masa 2 va a bajar, ¿sí?, 1,5 metros, ¿sí? Y a su vez también yo ya tengo que empezar, o sea, con respecto a su centro de masa, por supuesto, también tengo que hacerme la idea que como la cuerda es inextensible, ¿sí?, yo lo voy a poner de rojo para que quede bien claro, cuando esta esfera baje los 105 metros, esta masa también se va a mover estos 1,5 metros porque la cuerda no se va a cortar ni se va a estirar. Entonces, lo mismo que recorre acá es lo que tiene que ir tirando de este lado. Entonces, acá también yo voy a pasar de tener la masa 1 en este punto a tenerla después a 1,5 metros de donde comenzó, ¿sí? Porque esos 1,5 metros que baja una masa también está tirando de la otra masa. Bien, entonces, eso es lo que pasa. Cuenta que este dato 1,5, que lo tengo acá, lo voy a tener positivo si yo pongo como 0 en esta parte de acá abajo, ¿sí? Que acá lo voy a poner un poquito más así, cosa de que, porque después se va a hacer largo el cálculo. Entonces, cuando yo tenga que escribir esos 1,5, los voy a poder escribir positivos porque se encuentran por encima del 0. No, por ejemplo, si yo pongo el 0 acá, ¿sí?, en el medio, por ejemplo, si yo pusiera el 0 acá, después tendría que poner esos 1,5 negativos porque están por debajo del 0 que yo coloqué, ¿sí? Es simplemente como ustedes prefieren hacer las consideraciones, ¿sí? Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Después, las velocidades que tienen la masa 1 y la masa 2 ya no son 0 porque el problema se empieza a mover. Entonces, en la parte de después yo digo, bueno, la velocidad final de la masa 1 va a ser igual a la velocidad final de la masa 2, que no sabemos cuánto es, pero sabemos que son iguales porque el sistema está conectado. Recuerden que el sistema se acelera de la misma forma para los dos. Bien, eso ya lo venimos sabiendo de dinámica de la partícula. Este sistema se mueve con la misma aceleración, por ende, las mismas velocidades finales. Bien, porque parto del 0 y con la misma aceleración yo voy a tener la misma velocidad final luego. Entonces, estas son pequeñas consideraciones que al momento de hacer el parcial, si yo no las analizo de forma detallada, tal vez me olvido o puedo llegar a confundirme, ¿sí? Entonces, ya puse este 0 aquí, ¿sí?, en el suelo. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Recuerden que tenemos que poner, a ver, voy a sacar esto de acá para que quede un poquito más clarito, ¿sí? La masa 1 tiene 3 kilogramos, ¿sí? Pero con respecto a este 0 que yo puse acá,
la masa 1 tiene una cierta altura de la masa 1, ¿verdad? Entonces acá yo tengo en el inicio la altura de la masa 1, que no sé cuánto es, pero sé que está diferente del 0 que yo le estoy poniendo, ¿sí? Y a su vez también sé que la masa 2 tiene esta altura de 1,5 inicialmente, porque después baja esos 1,5. ¿Se ve, chicos? Entonces, esta altura que tiene la masa 2 al inicio va a ser igual a 1,5 metros, ¿sí? Y después hago el análisis para cuando ya se movió el sistema, la masa 1 se mueve 1,5 metros, ¿sí? Hasta acá. ¿Se ve, chicos? Y esta esfera baja, ¿sí? Los 1,5 hasta el suelo, ¿sí? Por eso yo justamente tomé esa altura como mi referencia. ¿Bien? Entonces, después de que ya se movió, o sea, en el otro punto que yo tengo que analizar, observo que la masa 1 sigue teniendo la misma altura que tenía al inicio, porque en ningún momento baja, simplemente se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces después yo digo que la altura de la masa 1 final también tiene un valor que yo no sé cuál es, pero tiene un valor, que es esta altura de la masa 1. Y la altura de la masa 2 final va a ser 0 metros, porque ahí yo puse el 0, cuando ya bajó esos 1,5. No sé si se ve ahí más o menos cómo hacemos el análisis. Entonces, antes de poner la ecuación, porque ya el poner la ecuación es sencillito, es más que nada el análisis lo que nosotros tenemos que hacer en este problema. Nosotros tenemos que las masas inicialmente se encuentran en reposo, por eso la velocidad de las dos es igual a 0. Según mi 0 de referencia, que yo lo puse en el piso, ¿sí? La altura de la masa 1 nunca cambia, se mantiene constante, porque esa masa solamente se mueve en este plano, ¿verdad? Y la altura de la masa 2 sí va a cambiar y pasa de estar a 1,5 metros al principio a bajar esos 1,5 metros hasta el 0, porque eso es lo que yo tengo que encontrar entonces acá, qué velocidad tiene final la masa 2. Eso es lo que me pide a mí el ejercicio. ¿Qué velocidad tiene la masa 2 final cuando llega a este punto? Bien, y también a no olvidarse que esa velocidad final que tiene la masa 2 también va a ser igual a la velocidad de la masa 1, que yo directamente ya le voy a poner velocidad final, porque es la misma para las dos masas. Bien, entonces, ahora sí, he hecho este análisis, ya puedo escribir estas ecuaciones. Yo voy a decir lo siguiente: el trabajo de la fuerza no conservativa es igual a ¿qué cosa? La energía mecánica final. Voy a ponerlo entre paréntesis para que quede más clarito. La energía mecánica final es la de el segundo análisis, o sea, esto que pasa después, que sería lo siguiente. La energía cinética de la masa 1 final más la energía potencial de la masa 1 final más, recuerden que tengo dos masas, la energía cinética de la masa 2 final más la energía potencial de la masa 2 final. Y todo esto es la energía mecánica final. Y son 4 energías porque yo tengo 2 masas, ¿sí? Y para cada una tengo que analizar la energía cinética y la energía potencial. Bien. A todo esto menos
recuerdo el menos, y ahora va toda la parte inicial, que sería la energía cinética de la masa 1 inicial más la energía potencial de la masa 1 inicial más la energía cinética de la masa 2 inicial más la energía potencial de la masa 2 inicial. Bien, chicos, más o menos así es como nosotros vamos haciendo el análisis, ¿sí? Y ahora me pongo a observar, y esta parte es muy importante, presto atención a las cosas que yo tengo que tachar. Bien, entonces voy a decir lo siguiente. La energía cinética de la masa 1 final, o sea, en esta parte, yo me doy cuenta que la velocidad de la masa 1 y la velocidad de la masa 2 es la misma y sí tiene un valor. Entonces se queda. La energía potencial de la masa 1 final, o sea, esta parte de acá, me doy cuenta que con respecto a mi cero, sí tengo una altura, entonces se queda. La energía cinética de la masa 2 final, o sea, acá, sí tiene también una velocidad porque esa es la que yo tengo que encontrar, entonces se queda. Y la energía potencial de la masa 2 final es 0. Recuerdo que yo puse ese sistema de referencia para que cuando esa masa baje los 1,5, toque el suelo, sea 0, por lo tanto esta energía se va. Espero que esté quedando clarito, ¿sí? Hago el análisis entonces para la parte inicial, que es esta parte de acá para la masa 1. Digo, la energía cinética de la masa 1 inicial, yo me di cuenta que la velocidad inicial es 0. Entonces esto se va. La energía potencial de la masa 1 inicialmente sí tiene un valor, por lo tanto se queda. Entonces se va. Y la energía potencial de la masa 2 inicialmente, que es esta, sí tiene un valor y es esos 1,5 metros de altura, por lo tanto se queda. Bien, ahora volvemos a escribir, ¿sí?, estas ecuaciones, bien, teniendo en cuenta este signo también ya directamente le voy a poner yo los signos, ¿sí?, a las energías, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el trabajo de la fuerza no conservativa, ya sabemos que el trabajo es fuerza por distancia y por el coseno del ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza que está actuando. Nosotros observamos que el desplazamiento es hacia este lado y la fuerza de roce va siempre contraria. Entonces, ¿sí?, ese ángulo que se forma va a ser 180. Bien, entonces ya lo reemplazamos directo. El trabajo de la fuerza no conservativa va a ser, a ver, yo voy a dividir esto así, cosa de que, bien, va a ser la fuerza de rozamiento por la distancia que se desplaza la masa que está, digamos, que tiene la fuerza de roce. Recuerden que la masa que tiene la fuerza de rozamiento es la masa 1, no la masa 2, porque la masa 2 se encuentra suspendida en el aire, ¿ok? Entonces, la fuerza de rozamiento por la distancia que se mueve la masa 1, que ya vimos que son los mismos 1,5 metros, porque la cuerda es inextensible,
por, ¿sí?, el coseno de ese ángulo que se forma, ya vamos a ir reemplazando bien, que es igual a lo siguiente. Energía cinética de la masa 1 final, esta parte de acá. Entonces es 1/2 de la masa 1 por la velocidad final, que recuerden que yo ya la pongo así directamente porque son iguales la velocidad final de la masa 1 y de la masa 2. Entonces, para no estar poniendo M1 y M2 y M1 y M2, pongo directamente velocidad final al cuadrado más la energía potencial de la masa 1 final, o sea, masa 1 por la gravedad por la altura de la masa 1, que es esta que yo tengo acá, más la energía cinética de la masa 2, ¿sí?, al final, o sea, 1/2 de la masa 2 por la velocidad final al cuadrado. Esta energía ya la cancelé y pongo menos, recuerden que este menos ya se lo voy a ir poniendo directamente a las dos energías que yo tengo presentes, ¿sí?, menos la energía potencial de la masa 1 inicial, o sea, esta parte de acá, que sería la masa 1 por la gravedad por la altura de la masa 1, menos la energía potencial de la masa 2 final, ¿sí?, perdón, inicial, disculpen esta parte inicial, que sería la masa 2 por la gravedad por la altura de la masa 2, que sería esta altura que está acá. Ok, puedo observar, si ustedes hacen un análisis, que la masa 1 por la gravedad, por la altura de la masa 1 está acá positiva. Y está acá negativa. ¿Por qué? Porque las alturas son las mismas, ¿sí? O sea que esta masa todo el tiempo está a esta altura por encima del 0. Entonces, como no está variando su altura, esta masa, con respecto a su movimiento, no está generando una energía potencial. Entonces, se cancela ese término de alturas. Y justamente se nos va esto que nosotros no teníamos de dato, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? Ya la vamos poniendo con más forma. La fuerza de rozamiento es igual a la normal de la masa 1, recuerden que es la única masa que tiene fuerza de rozamiento, por el coeficiente de roce por esa distancia que se mueve la masa 1, que sería 1,5 metros, y el coseno de 180 es menos 1, entonces yo lo pongo acá directamente con el signo. Bien, ¿qué sería el coseno del ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza de roce? 180, que es menos 1. Ya directamente, para que no me ocupe lugar, lo pongo como el signo nomás. Va a ser igual entonces a 1/2 de la masa 1 por la velocidad final al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad final al cuadrado menos la masa 2 por la gravedad y por la altura, que yo ya sé que es 1,5 metros. Bien, hasta acá ya me está quedando un poquito más pequeño, ¿sí? Este término que está restando pasa al otro lado sumando, bien, y a su vez yo voy a sacar factor común
el 1/2 que está presente en estos dos términos y la velocidad final al cuadrado que también está presente en los dos términos y es la misma, recuerden que es la misma para los dos. Entonces voy a hacer esas dos modificaciones, pasar esto al otro lado y sacar factor común. Por lo tanto, me va a quedar la masa 2 por la gravedad por 1,5 metros menos la normal de la masa 1 por el mu, que es el coeficiente de rozamiento, por los 1,5 metros, igual a 1/2 de la velocidad final al cuadrado por la masa 1 menos la masa, más la masa 2. Lo único que hice fue sacar factor común, ¿sí?, de ambas masas. ¿Bien? Ahora, me pongo a analizar qué es lo que tengo de dato. La masa 2 es dato, 5 kilogramos. La gravedad también es dato. Este valor ya lo analizamos, es dato. El mu es dato, me lo da el problema, ¿sí? Y acá también tengo esto que es dato. La velocidad final es lo que yo estoy buscando, o sea que es mi incógnita. Y también tengo las masas 1 y las masas 2. Lo único que me está faltando a mí para poder resolver este ejercicio es la normal. ¿Qué normal? La normal de la masa 1. Entonces yo analizo qué fuerzas están actuando en la masa 1. Y ahí me doy con qué. La normal hacia arriba, ¿sí? El peso hacia abajo, ¿bien? Tiene una tensión, ¿sí? Que yo le voy a poner en amarillo porque este análisis para este eje no nos sirve. Y tiene la fuerza de rozamiento, ¿sí?, hacia el otro lado del movimiento. Entonces, yo tengo la fuerza de roce acá, tengo una tensión acá, tengo la normal hacia arriba y tengo el peso de la masa 1 hacia abajo. Y haciendo el análisis me doy con que la normal aparece en el... Voy a decir lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0 porque esa masa no se está moviendo en ese eje. Y la normal entonces va a ser igual al peso. La normal entonces va a ser igual a la masa por la gravedad, la masa 1 por la gravedad, porque recuerden que estoy analizando la masa 1. Es la única que está con la fuerza de rozamiento. Entonces, reemplazo definitivamente, ahora sí, ya todo para tenerlo listo y digo, la masa 2 por la gravedad por los 1,5 metros menos, reemplazo la normal, masa 1 por gravedad por el mu por los 1,5 metros es igual a 1/2 de la velocidad final, que es la que yo tengo que encontrar, por la masa 1 más la masa 2. Ahora sí, hago el análisis y digo, de acá puedo sacar factor común, la gravedad que está presente en ambos términos, el 1,5 metros que está presente en ambos términos, ¿sí? Y este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y esta masa 1 por masa 2 que está multiplicando, todo esto que está multiplicando pasa dividiendo. Ya para despejar finalmente la velocidad. A ver, entonces, la velocidad final, y yo lo voy a hacer un poquito más lento para que se entienda, es este 2 pasó a este término multiplicando. 2 por. Acá saqué factor común, la gravedad y el 1,5. Ustedes también lo van a ir haciendo de forma lenta y demás,
y se van a dar cuenta que le queda para sacar directamente la gravedad por 1,5 metros porque se sacó factor común, ¿sí? Recuerden, M2 menos M1 por el mu. Recuerden que el M1 está con el mu todavía. Y todo esto dividido la masa 1 más la masa 2 que pasa, ¿sí?, de este término al otro dividiendo. Bien, entonces ahora sí, ya para finalizar, la velocidad final que va a tener esa pelotita, la esfera, cuando baje esos 1,5 metros va a ser la raíz cuadrada de, porque este pasa como raíz, de 2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 1,5 metros por, a ver, acá me va a faltar un poquito, por la masa 2 que vale 5 kilogramos, ¿sí?, menos la masa 1 que vale 3 kilogramos por el mu que vale 0,4, que es dato del problema, dividido la masa 1, 3 kilogramos, más la masa 2 que vale 5 kilogramos, perdón. Y así se resuelve este ejercicio. Bien, que yo, ¿dónde me puse el resultado? A ver, ustedes cualquier cosita en sus casas también lo resuelven, ¿sí? Porque así ven más o menos si les da, pero a mí me daba, ahí les digo, no sé dónde lo anoté acá, me queda que la velocidad que tiene la pelotita cuando baja esos 1,5 es de 3,7, si no me equivoco, metros sobre segundos. Y ya allí obtenemos, digamos, el resultado final, que va a ser la misma velocidad para las dos masas según el análisis que nosotros veníamos haciendo, ¿sí? Bien, entonces eso sería todo este ejercicio, ¿sí? Que la gran dificultad de este ejercicio es el análisis, porque tenemos dos masas y no una, que es lo que suele pasar en los ejercicios anteriores del trabajo práctico. Solamente tienen una masa en los ejercicios, ¿sí? Por lo tanto, va a ser una velocidad, una energía cinética, una energía potencial para la primera parte y una energía cinética y una energía potencial para la segunda parte. Este se me hizo interesante y lo quería resolver porque ya tiene dos masas y tenemos que ir viendo el análisis para cada masa. Como ustedes pueden observar, la altura de la masa 1 está siempre presente en el ejercicio según mi cero de abajo, pero en un momento del cálculo se cancela porque no varía, digamos, sino que se mueve de forma horizontal. Y allí es donde sale este dato, que es el que nosotros no tenemos. Pero no es que tenemos que poner que la altura de la masa 1 es 0, ¿sí? Porque no es 0, el 0 está acá abajo. Entonces hay que considerar, y bueno, quería hacer este ejercicio que tiene este par de consideraciones, lo mismo que lo de la cuerda inextensible, que eso quiere decir que cuando se baja 1,5 metros de la masa 2, la masa 1 se mueve 1,5 metros hacia la derecha. Bien, también para tener en cuenta los de las velocidades, que son las mismas porque se aceleran de la misma manera, y todo esto me pareció que era un problema bastante completo para explicar, digamos, este tema que es conservación de la energía cuando yo tengo presente una fuerza de rozamiento.
Hasta acá sería entonces la explicación del trabajo práctico número 7, ¿sí? Un ejercicio para utilizar un teorema y el otro ejercicio para utilizar otro teorema y un poquito más complicado. ¿Sí? Espero que se haya entendido, les agradezco por ver la clase y cualquier cosa nos estamos viendo en las próximas clases que tengamos.